Y bueno, pues hoy vamos a estar entrando a la palabra de Dios, que vamos a basar el mensaje en el Salmo 91 y leo el versículo 4 para dar inicio. Dice el salmista en el Salmo 91, 4: con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. También el Salmo 36, 7 dice: cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Hoy vamos a abordar este tema: bajo tus alas. Oremos. Padre, te damos gracias por esta oportunidad de poder compartir tu palabra. Señor, es un privilegio, es un honor, y con temor y reverencia tomamos este púlpito para compartir la palabra que hemos buscado, Señor, tu rostro y tu presencia y tu guianza para compartir a tu pueblo el día de hoy. Tú mejor que nadie sabes de qué cosas tenemos necesidad, y hoy te pido que esta palabra supla esa necesidad, que edifique cada vida y cada corazón, a cada oyente, Señor, y que ninguna palabra de humana sabiduría pronuncie en estos labios, solamente lo que provenga de lo alto. Y en todo sea tu nombre glorificado y tu propósito cumplido en cada vida y en cada corazón. En Cristo Jesús, que así sea. Recibe tú la honra y la gloria. Amén y amén. Una de las necesidades más grandes del ser humano es sentirse seguro, sentirse protegido, ¿verdad? Y por eso no es de extrañarse que a veces, sobre todo los que somos padres, ¿verdad?, somos bastante sobreprotectores, ¿verdad? Nos gusta proteger a nuestros hijos, nos gusta proteger a la familia, y quizás algunos padecieron consecuencias de la falta de protección, ¿verdad? O de vigilancia, y por eso pues tenemos eso como que a flor de piel, y queremos proteger a los que amamos sobre todo. Y por ejemplo, nosotros como madres a veces somos tan sobreprotectoras, ¿verdad?, que algunos nos juzgan de un poco exageraditas, ¿verdad? Pero uno intenta proteger a todos, sobre todo las madres, y a todos de todo. Y a veces al grado que queremos controlar y resolverle la vida a todo mundo, ¿verdad? Y a veces traspasamos límites que no nos corresponden, ¿verdad? Pero queremos a veces resolverle la vida entera a los seres amados. Pero la verdad es que tarde que temprano ese rol nos supera. Por más que nos afanemos, por más que nos esforcemos para proteger a los seres amados, a la familia, a la gente cercana a nosotros, ese rol nos va a superar. No vamos a poder estar 24/7 todo el tiempo vigilando a nuestros hijos. Por ejemplo, crecen, van a la escuela, tienen que educarse, qué sé yo. No, tarde que temprano, perdón, nos va a superar el rol, ¿verdad? Dejándonos en muchas ocasiones exhaustos, enfermos, deprimidos, frustrados, porque no logramos el objetivo. ¿Por qué? Porque Dios no quiere, nunca fue la intención de Dios. Dios no quiere que seamos la seguridad de todos, sino Él quiere ser nuestra seguridad. Él quiere ser tu seguridad, y Él quiere ser la seguridad y la protección de tus seres amados. Y la Biblia dice que Dios nos protege y nos brinda esa seguridad, y nos da el ejemplo de que Dios es como una gallina, una mamá gallina. Así lo dice la Biblia, no lo estoy diciendo yo, no es una falta de respeto a Dios. La Biblia dice que Dios es como una mamá gallina, se lo compruebo. Dice Lucas 13:34: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? Dios de sí mismo dice: traté de juntarte así como la gallina junta los polluelos, y no te dejaste. Tu vida estaba en peligro y no quisiste mi cobertura. La Biblia en repetidas ocasiones se refiere a Dios como Padre,
Así que no erramos cuando nos referimos a Él como nuestro Padre. Muchas veces decimos en nuestras oraciones, Padre Celestial, correcto. Sin embargo, el versículo que acabamos de leer nos da a entender que Dios comparte también características propias de una madre. Y aunque no hay versículos que digan que Dios es madre, sí se compara a una madre. Incluso aquí se le compara a una gallina mamá, ¿verdad? Que cuida a sus polluelos. Y aclaro, no por eso vamos a salir de aquí adorando a Madre Dios, ¿verdad? Ni tampoco en lugar de orar a Dios el Espíritu Santo vamos a orar a Dios la gallina santa. Pero Dios posee características tanto paternas como maternas, y hoy quiero hablar de esas características maternas de protección que Dios quiere demostrarnos, y tanto hombres como mujeres, ambos fuimos creados a imagen de Dios. Así es que no debe de sorprendernos, verdad, que Dios refleje atributos tanto de mamá como de papá en su trato con nosotros. Ahora sí que a Dios sí le acabe la frase, ¿verdad? Que es padre y madre para nosotros, ¿verdad? Allí sí cabe para Dios. La figura materna que Lucas usa, el de una gallina, ¿verdad? Es la de una gallina, que como la gallina intenta juntar a sus polluelos debajo de sus alas, así Dios desea que nos cobijemos bajo sus alas. Cuando predicamos sobre las alas, casi siempre hablamos de remontar el vuelo. ¿Cómo? Como las águilas. Eso nos gusta, de remontar el vuelo como las águilas. Y eso tiene que ver con fuerza, con logros, con escalar, con conquistar las alturas. Pero cuando hablamos de las alas de la gallina, las gallinas ni siquiera vuelan, o vuelan muy apenas, ¿verdad? Muy poquito, o vuelan muy abajo. Y por pequeñas distancias, por poca distancia. Sin embargo, la Biblia compara a Dios con una gallina. Qué interesante. Amén. ¿Qué beneficio podría tener el cobijarse bajo las alas de una gallina? ¿Qué implica? Bueno, vamos a ver por qué. Y la respuesta está en que esas alas, bajo sus alas hay refugio. Hay refugio. Ese es el beneficio de ampararse bajo las alas de una gallina. Allí hay refugio. Por ende, ampararse bajo las alas de Dios tiene este beneficio. Encuentro refugio en momentos claves de mi vida. Puedo refugiarme en Él, porque se necesita el refugio o el amparo de las alas por las inclemencias del tiempo. Hablando de la gallina, por las inclemencias del tiempo, el cambio de temperatura extremos a veces, o por las amenazas de un depredador. La gallina abre sus alas en esos momentos donde arrecia el frío, donde hay peligro, donde hay una amenaza de un depredador. ¿Quiénes de nosotros hemos pasado por tiempos donde el ambiente en nuestro entorno se vuelve inestable, donde el clima cambia de repente? Llegan cuestiones inesperadas a nuestras vidas que ahora sí, como dicen, nos mueven el tapete debajo de nuestros pies. Momentos que nos roban la paz, nos quitan la estabilidad, y las cosas cambian de repente. Parece que la temperatura, ¿verdad? Tuvo un cambio extremo, tan repentino. De repente, de la nada, me sentía en paz, tranquilo, y llega el depredador. Las alas de la gallina tienen varias características por las que nos ayudan a entender por qué en esos momentos de nuestras vidas es tan importante refugiarnos bajo las alas de Dios. ¿Cuáles son las características de las alas de la gallina? Bueno, regulan la temperatura. Las alas de una gallina regulan la temperatura. Tienen plumas que cuando cambia el clima regulan la temperatura. Si hace frío, las levantan, se inflan, atrapando el calor en bolsas de aire, y de esta manera ofrecen protección a sus polluelos. Y cuando hace calor, la gallina baja sus alas, las junta para minimizar los efectos. Entonces, tanto cuando hace mucho frío, cuando hace mucho calor, la gallina tiene la capacidad de regular la temperatura.
Qué interesante. También las plumas o las alas de la gallina son impermeables. La gallina también despide un aceite que hace que las plumas de sus alas se vuelvan impermeables, es decir, cuando llueve se hacen resistentes al agua, waterproof decimos en inglés, y aun cuando hay fuego, estas tienen la capacidad de proteger incluso del humo. Esa fibra de las plumas permiten funcionan como un filtro para que el humo no intoxique, las llamas, ¿verdad? No dañen, y podemos decir que las plumas también son fireproof, que son antifuego. Son impermeables las plumas y las alas de una gallina. También esas plumas o esas alas tienen la capacidad de proteger de un depredador, de los que buscan acecharlas y acabar con ellas y sus crías. Cuando hay una amenaza contra sus crías, estas las ocultan bajo sus alas. Incluso aletean si es necesario y pelean con su pico si es necesario para atacar al enemigo, pero defienden bajo sus alas a las crías cuando están bajo amenaza. Entonces, trayéndolo al terreno práctico de nuestras vidas, ¿en qué momento las alas protegen o se abren para proteger? ¿En qué momento en nuestras vidas debemos entender que hay que refugiarnos bajo esas alas que Dios está abriendo? Primero, cuando el trastorno ambiental lo provocas tú. A veces el cambio de clima que parece tan feroz, tan cruel, al cambiar así las cosas de repente en nuestras vidas. A veces nosotros sufrimos frío extremo, por ejemplo, porque nosotros lo permitimos, porque nosotros lo provocamos. Cuando decimos frío extremo, me estoy hablando de un sentido espiritual. Cuando hay frialdad espiritual, cuando no sientes la presencia de Dios. ¿Alguien ha llegado allí? Quieres, pero ya no sientes la presencia de Dios. A veces por las situaciones difíciles, extremas que has experimentado, comienzas en esa prueba a dudar de la presencia de Dios. Comienzas, ¿verdad?, a pensar que Dios te ha abandonado en medio de tu sufrimiento, en medio de tus batallas. Empiezas a cuestionar: ¿será que Dios me ha abandonado? Surge entonces el desánimo. ¿Por qué, Señor? Y empezamos a cuestionar y empezamos a desanimarnos, ¿verdad? Y en otros extremos, ¿verdad?, te referías y alejabas tanto te enfrías, perdón, y te alejas tanto de Dios que vuelves a tener prácticas pecaminosas. La prueba recia tan fuerte y dices: ya no tengo fuerzas ni para ir a la iglesia, ni para orar, ni para buscar a Dios. Y entonces empiezas a enfriarte espiritualmente, y luego ya no nada más te enfrías espiritualmente, empiezas a condescender con el pecado y empiezas a volver a practicar una vida pecaminosa. Estos son síntomas de que te has alejado de Dios y que necesitas urgentemente volver a Él nuevamente, a refugiarte una vez más bajo sus alas. Ya no estás orando como orabas, ya no estás empapándote de la palabra de Dios como lo hacías antes, ya no te estás congregando como te congregabas antes. Te empiezas a fijar en cosas que antes no te fijabas, ¿verdad? Y ahora lo ves mal, ¿verdad? Y estás criticando o estás sintiéndote por todo. Ya no sirves como servías antes. Síntomas de anorexia espiritual. Incluso en otros casos puede que estés involucrado en la obra de Dios, pero te has olvidado del Dios de la obra, de tal manera que ya no disfrutas lo que haces, de tal manera que ya no encuentras deleite como antes, cuando estabas en tu primer amor de servir en la obra de Dios desinteresadamente. Sigues sirviendo, pero no con la pasión o el móvil positivo con que lo hacías antes. Yo tengo una forma de autoevaluarme cuando se trata del servicio a Dios, y cuando el servir a Dios empiezo yo a sentir que es una carga más que un deleite. Entonces yo digo: ojo, Saraí, algo está mal. Estás dando más de lo que tienes, estás cayendo en una posible bancarrota
espiritual, porque se está volviendo una carga en vez de un deleite. Eso te lleva a la bancarrota espiritual. Necesitas depositar en el banco del cielo. Necesitas ser intencional en tu vida devocional, a acercarte a Dios. Dios, Él extiende sus alas sin acepción de personas para todos y cada uno de nosotros, pero es nuestro deber, aun cuando nosotros mismos hemos provocado ese decaimiento espiritual, de hacer un alto en nuestras vidas y recapacitar y examinarnos, como dijo el salmista en el Salmo 139 versículo 24, si no me equivoco. Él le decía a Dios: examíname, oh Dios, ve si hay pecado en mí, si hay iniquidad en mí, corrígeme, Señor, que yo pueda enmendar el camino. Necesitamos depositar en el banco del cielo. La Biblia dice: porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. La condición de tu corazón es un reflejo de tu relación con Dios. Si me siento frío espiritualmente, es porque necesito relacionarme más con Él, no salirme de su cobertura. Cuando estás cerca de Él, es como estar cerca bajo esas alas de esa gallina. Dios regula la temperatura para que cuando cambie el clima en tu vida tengas la capacidad de lidiar con lo que venga, sea bueno, sea muy malo, de tal manera que no pierdes la paz. Ves las cosas desde una perspectiva diferente, una perspectiva positiva. Mientras unos ven problemas, tú ves oportunidad para que Dios se glorifique en tu problema. Mientras uno ven, como ahora sí dicen, limones agrios, tú ves la oportunidad de hacer limonada. Mientras otros ven ladrillos que el enemigo te lanza, tú ves material de construcción. Mientras otros ven una nube negra y que amedrenta, tú ves lluvia que enriquece la tierra y produce fruto. Ese cielo, una vez que se rompan esas nubes, es porque viene una bendición. Diablo mentiroso, no voy a dejar de ir a la iglesia porque esté en problemas, no voy a dejar de orar, no voy a dejar de buscar a Dios aunque todavía no tenga la respuesta, porque si está más oscuro el cielo, es que más cerca viene la bendición. Más cerca Dios va a romper ese cielo, va a regar la tierra, y la tierra que era infructuosa se va a volver fructífera. Alabado sea el nombre de Dios para siempre. ¿Dónde radica la diferencia en tu cercanía con Dios? ¿Estás bajo sus alas o te estás saliendo de su cobertura? Es como el paraguas, te protege de la lluvia mientras estés debajo de él, pero te sales de su cobertura y estás expuesto. Lo mismo sucede con Dios. Mientras estés bajo sus alas, Dios responde por ti, pero si te sales, corres el riesgo incluso de morir. ¿Cómo mantenernos bajo sus alas? Bueno, las disciplinas cristianas. No las abandones, y si las has abandonado, retómalas. La oración, la palabra de Dios, son cosas que fortalecen nuestra relación con Dios, porque la oración es hablar con Él. ¿Cómo me acerco más a alguien? Conversando. ¿Cómo me hago más íntimo de ese alguien? Conversando. ¿Cómo conociendo de Él? Lee la palabra. ¿Cuáles son los pensamientos de Dios para mí? ¿Cuáles son los deseos de Dios para mí? ¿Qué dirección Dios quiere darme en tal o cual circunstancia? Asistir a la iglesia, lo que no entiendo en mi devocional personal, vengo a la iglesia, el Espíritu Santo me da claridad cuando se expone la palabra. A través de la comunión nos edificamos mutuamente. A través de mi relación con el Espíritu Santo, dice que Él te guiará a toda verdad y a toda justicia. Si no lo practicas, practícalo. Decía mi director de la escuela bíblica, el hermano Ray D. Morlack: mucha oración, mucho poder; poca oración, poco poder. Mateo 6 dice que lo que inviertas con Dios en lo íntimo, en lo secreto, Dios te va a recompensar en público. Cuando buscas a Dios, es como el amanecer. Y cuando cuando necesitas aliento, habrá aliento. Todo se ve oscuro, pero de repente sale la luz del día. Necesitas aliento. Es como un almacén. Es como un almacén. Es como un almacén. Busco a Dios ahora, no cuando llegue el problema. También necesitamos buscarlo cuando llegue el problema también, pero desde antes hago mi almacén. Antes, durante y después.
Antes, durante y después. Hago mi almacén. De tal manera, cuando necesito aliento va a haber aliento, cuando necesito dinero va a haber dinero, cuando necesito fuerzas va a haber fuerzas, cuando necesito salud va a haber salud, cuando necesito alimento va a haber alimento. Tu vida pública es un reflejo de tu vida privada. La solución es sencilla. Te has alejado de Dios, acércate. Has dejado de practicar algunas de estas disciplinas cristianas, hazlas nuevamente. Hay cosas que tienen que ver con liberación espiritual. Alguien está perturbado por un mal espíritu, endemoniado, viene, oramos por él, es liberado, ¿verdad? Aquí en el altar. Pero hay cosas que no tienen nada que ver con sacar demonios, tiene que ver con cambiar hábitos. Lo que no estoy haciendo, hacerlo. El bien que debo de hacer, empezar a hacerlo. El mal que no debo de hacer, dejar de hacerlo. Cosas prácticas que tú y yo podemos hacer para mantenernos intencionalmente bajo las alas y bajo la cobertura de Dios. Cambio de hábitos. Dice el Salmo 34, versículo 4 y 6. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Dice también las alas son importantes en un sentido espiritual en nuestra vida. Cuando el trastorno ambiental es inevitable, hay cosas que yo provoco, que yo fui la que descuidé, que yo fui la que provoqué, pero hay cosas que llegan sin aviso y que son inevitables. Hay ocasiones donde los trastornos ambientales llegan sin aviso y son inevitables. Tú no los provocaste, llegan por sí solos. Luchas y pruebas que tú no invitaste a tu vida. Una enfermedad inesperada, una pérdida de un trabajo, la rebeldía de un hijo, la infidelidad de un cónyuge, etcétera, etcétera. Cosas que llegaron solos, pero que igual necesitas refugio. Cuando la lluvia y las tormentas son extremas, los problemas parece a veces que se juntan todos al mismo tiempo y no hay señales de que disminuyan. Al contrario, parece que se están yendo en aumento, en aumento. Es de esas veces cuando decimos te llueve sobre mojado. El agua te está llegando al cuello y parece que no hay escapatoria. Estuve este fin de semana en una conferencia de mujeres y el pasaje lema estaba extraído de Salmo 46, cuando dice la escritura, ¿verdad? Que a veces hay momentos en nuestras vidas que pasa como un terremoto. Y hay uno de los versículos del Salmo 46 dice que hay terremoto, la montaña debajo de mí, ¿verdad? Se vuelve inestable mientras el agua sube. Wow, o sea, todo al mismo tiempo. ¿Y a cuántos han estado allí? Donde parece que no hay escapatoria, donde está el terremoto, está la inundación, está el fuego, todo parece que te ha llegado al mismo tiempo. Pues en esos momentos es indispensable que en vez de alejarte te metas bajo la cubierta de las alas de Dios. Porque cuando tú no puedes, Dios sí puede. Porque cuando a ti se te agotan los recursos, a Dios no se le agotan los recursos. Es ahí donde a Él le toca confortarte. Es ahí donde a Él le toca protegerte, darte la seguridad que necesitas y obrar a tu favor hasta que obtengas la victoria. Solo confía en Él lo suficiente para cubrirte bajo sus alas. Que nuestras vidas están en sus manos. No lo olvides, nuestras vidas están en sus manos. Si eres hijo de Dios, Él no está ajeno a ninguna de tus problemáticas. Él está pendiente de ti y estamos seguros bajo sus alas. En sus manos estaremos seguros. Recuerda que Dios es como esa mamá gallina. Es como una madre que tiende a ser más, las madres tienden a ser un poquito más compasivas que el hombre. Discúlpenme los hombres, ¿verdad? Aunque una mujer dijo que depende la hora del día y la hora y el día del mes. Ya saben a lo que me refiero. Lo cierto es que cuando nuestros hijos tienen un accidente en casa, por ejemplo, el padre por instinto empieza a preguntar: ¿qué pasó? ¿Cómo ocurrió? ¿Dónde fue el golpe? ¿Quién fue el responsable? Y la madre en cambio diría: por el amor de Dios, agárralo y ayúdalo. Ya no le hagas tanta pregunta, después lo investigas.
qué hacemos las mamás? El niño parece que se está muriendo porque se machucó el dedo, ¿verdad? Y ahí está el niño, parece que es el último día de su existencia, ¿verdad? Llorando en grito abierto. Pero llega mamá, le agarra el dedito, se lo soba un poquito, sana, colita de rana, ¿verdad? Le das unos cuantos besitos, lo abrazas y de repente ese grito despavorido, ese llanto desesperado empieza a disminuir y de repente el llanto se convierte en un sollozo. Y de repente el sollozo se convierte en una sonrisa. Y todo de repente, de la nada, la magia de mamá, todo está bien. Pues de la misma manera, Dios sabe que pasas por momentos como estos. Dios sabía que pasarías por momentos como estos. Así que nos hace la invitación en momentos así, donde el agua está el cuello y el fuego está todo lo que da y el mundo parece estar volteado de pies. Dios te dice: refúgiate, hermano, bajo mis alas. Le dijo Dios al apóstol Pablo cuando ya no podía con el aguijón que le atormentaba la vida. Le dijo: bástate mi gracia, que mi poder se perfecciona en tus debilidades. Que te baste estar bajo la cubierta de Dios, que el Señor se va a glorificar, que el Señor se va a manifestar. Mi papá decía siempre, o dice siempre: no te importe cómo Dios le haga, con que le hagas lo importante, que tú tengas la confianza. Si estoy bajo su cobertura es porque todo va a estar bien. ¿Cómo? No sé, pero tengo la certeza que todo va a salir bien. Déselo fuerte al Señor. Refúgiate bajo mis alas, dice Dios. En ese caos que te sobrepasa, que parece que te supera, ponte debajo de mis alas. Quizá la situación no cambie por el momento o de la noche a la mañana, pero va a cambiar tu perspectiva y te va a poner en la posición correcta para obtener la victoria. Estoy escondido en Dios. Él me va a resguardar hasta que pase la dificultad. Eso es lo que dice el Salmo 57:1. Ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. No es cuestión de que si pasen o no pasen, van a pasar, pero en tanto que pasan los quebrantos, ampárate bajo mis alas, dice el Señor. Alábale que Él vive. Los jóvenes hebreos estaban en el fuego, pero estaban como de vacaciones, dice la Biblia, sueltos y paseándose después de que los echaron en el horno ardiente, que fue calentado 7 veces más de lo acostumbrado. Los que calentaron el fuego se murieron porque no pudieron resistir tal magnitud de ese calor, y los echaron atados, y dice la Biblia que estaban sueltos, paseándose en el fuego, que ni salieron de ahí, ni siquiera su pelo olía a humo. Y en ese lugar metieron a 3 hombres, pero cuando Nabucodonosor, quien ordenó enviarlos allí, observó, se dio cuenta que no había 3, sino que habían 4 en el horno de fuego, y el cuarto hombre era semejante al Hijo de Dios, nada menos y nada más que Dios mismo encarnado, viniendo a refugiar a esos hombres de Dios. Tú y yo, al igual que ellos, si hemos depositado nuestra confianza en Él, Él está pendiente de nosotros, y no importa qué diablo y qué demonio venga en nuestra contra, mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Y si Dios es por nosotros, dice la Biblia, ¿quién contra nosotros? Nadie nos podrá hacer frente. Así como la madre tiene la habilidad de apaciguar el llanto de su hijo, así es Dios con nosotros. ¿Quién de los que están aquí se sienten quebrantados? Dios suaviza tu problema. ¿Quién se siente cargado? Dios aligera tu carga. ¿Quién se siente preocupado? Dios te da el descanso. ¿Quién se siente en problemas? Dios te da la victoria. Dice Isaías 66:13: como aquel a quien consuela su madre, así os consolaré yo a vosotros, y en Jerusalén tomaréis consuelo. Bajo sus alas,
nos sentimos protegidos, nos sentiremos protegidos, estaremos en calma, el estrés se va, la ansiedad pasa. Nuestro problema ahora le pertenece a aquel bajo cuyas alas nos cobijamos. Así como el niño que se machucó el dedo tiene que pasar por eso a veces para aprender a no meter los dedos donde no debe. A veces tendremos que pasar por procesos. Dios no dijo no vas a pasar por momentos difíciles, pero yo voy a estar contigo hasta que pase el quebranto. A veces vamos a tener que pasar por procesos que son inevitables, pero que son necesarios para cumplir propósitos divinos en nuestras vidas. Y aunque eso no es fácil, Dios nos conforta en el proceso, y el día de mañana podrás glorificar a Dios por lo que Él ha hecho en tu vida. Pero hay un tercer momento cuando las alas se abren para proteger, y es cuando el trastorno ambiental lo provoca un depredador. Cuando hay un enemigo que amenaza en contra de ti, cuando el trastorno ambiental no lo provocas tú o las circunstancias que te rodean, sino que un enemigo que es Satanás, que está acechándonos todos los días. Pues bajo las alas de Jehová hay defensa. Es otra de los propósitos de las alas de la gallina, defender a sus crías de esos depredadores que a veces vienen. La hermana Peggy Joyce Ruth platica de cómo ella creció y vivieron o viven ella y su esposo Jack en el campo. Y una primavera dice que una gallina vieja que ellos tenían de mucho tiempo, pues salió con la nidada de todos sus polluelos, y estaba aquel patio y aquella zona, aquel campo lleno, esparcido de un montón de polluelos, y la gallina vieja ahí, ¿verdad? Con sus polluelos. Y una tarde, cuando estaba esta situación en el patio, de repente dice la hermana Peggy que ella vio una sombra en lo alto, y cuando voltea es un halcón que estaba en lo alto, en las alturas, en el cielo. Entonces dice que ella notó algo muy singular que le dio una grande lección que nunca va a olvidar, y era que esa gallina no corrió a proteger a sus polluelos, no saltó sobre de ellos para tratar de cubrirlos con sus alas, no. En cambio se agachó, extendió sus alas y comenzó a cacaraquear, ¿verdad? A hacer ese sonido que hacen las gallinas, y esos polluelos desde todas las direcciones comenzaron a correr hacia donde estaba ella para meterse debajo de esas alas extendidas. Y luego ella con fuerza ya que estuvieron ahí, los metió aún más, ¿verdad? Esos pollitos, para ponerlos a salvo debajo de ella. Y ese halcón, ese depredador, ese posible depredador, tendría que pasar por mamá gallina si pretendía llegar a esos polluelos. Cuando hay una amenaza de un depredador en nuestras vidas, un adversario, el diablo, que nos acecha todos los días. Al diablo no le gusta que te vaya bien, al diablo no le gusta que sirvas a Dios, al diablo no le gusta que estés acercándote a Dios. Entonces al diablo le encanta, su estrategia favorita es darte cuando estás más alto, porque dice, si logro ¿verdad? Darle cuando está más alto, la caída va a ser a lo mejor hasta mortal, y es lo que el diablo quiere. Dice que para eso vino, para matar, hurtar y destruir, para destruir lo que Dios quiere hacer en ti, para robarte las bendiciones de Dios para tu vida, para acabar contigo. Y cuando hay ese tipo de amenazas y ataques del enemigo, al igual que esa gallina que protegió a los polluelos de ese halcón, que no le quedó otra más que salir huyendo, ¿verdad? Tú y yo tenemos que distinguir que Dios nos dice a través de su voz divina, a través de cómo Él nos sabe hablar, a través de su palabra, a través de siervos y siervas de Dios, a través de mi oración, el tiempo personal que yo tengo con Dios, a través del Espíritu Santo, tantas formas, a través de las circunstancias que Dios me habla y me está cacaraqueando como aquella gallina. Hey, vente debajo de mis alas, aquí está la solución, pero yo te di un libre albedrío, no te voy a obligar. Si tú eres mío, debes conocer mi voz.
Si tú estás cultivando una relación personal con el pastor de pastores, dice el salmista, Jehová es mi pastor y con él nada me faltará. Si en verdad él es mi pastor y yo soy su oveja, mi relación con él es tan estrecha. Cuando ese pastor llame, dice la escritura en Juan capítulo 10, que las ovejas conocen la voz de su pastor y la siguen. Pues Dios una y otra vez a través de la palabra de Dios nos dice, yo soy tu refugio, yo soy tu protección. Todo el Salmo 91, léalo en su propio tiempo y dice allí una y otra vez, Él es tu refugio, Él es tu amparo, Él es tu fortaleza, Él es tu seguridad, Él es tu sustento. Dios es todo lo que tú necesitas, pero es tu decisión cubrirte bajo las alas de Dios, o confiar en el abogado, o confiar en el contador, o confiar en la comadre, o confiar en el compadre, o confiar en el amigo, o confiar en la amiga. Qué bueno que tengas el apoyo de toda esa gente, pero nadie puede estar por encima del Dios todopoderoso al cual tú y yo servimos. Él ha prometido, es cuestión de tiempo, el quebranto tendrá que huir, pero someteos pues a Dios, resistid al diablo y de vosotros tendrá que huir. Cuidado con una gallina que detecta amenazas para sus polluelos. Es capaz de matar con su pico para protegerlos, pues eso fue lo que Cristo hizo por nosotros. Dio incluso su vida para que tú y yo recibiéramos su cobertura. Ahora el comportamiento de las gallinas es gregorio. Es gregorio. En otras palabras, las gallinas viven en grupos, ¿verdad? Y tienen la capacidad de vivir en grupos, no como otros animales, ¿verdad? Ellas tienen la capacidad de vivir en grupos, es decir, puede haber varias mamás gallinas con polluelos de diferentes mamás y todos convivir juntos, ¿verdad? Y ese se llama un comportamiento gregorio, pueden convivir. Pero hay algo particular dentro de ese comportamiento gregorio, que aunque hay, no sé, 100 pollitos, ¿verdad? Y hay 5 mamás, 20 son de cada una, por decirlo así, ¿verdad? Vamos a decir que ahí viene la tormenta. Ella no salta a protegerlos, ella extiende sus pollos, pero empieza a cacaraquear. Y en ese comportamiento gregorio usted lo puede comprobar científicamente, que las 20 que son sanguíneas de ella, no, ninguna de las otras 20 se va a venir las 20 que son sanguíneas de ella. Y las de ellas se van a venir, van a conocer el cacaraqueo específico de su mamá biológica. Y son esas las que vienen y acuden. Y otra a lo mejor está cacaraqueando y los de ellas se van a ir para allá. Qué importante que nuestra relación con Dios la cultivemos cada día, porque es solo así que vamos a entender cuando Dios te está advirtiendo algo, porque Dios tiene formas extraordinarias para advertir. A mí en lo particular, Dios me habla en sueños muchas ocasiones, y de repente se me viene una situación que no ha pasado en el sueño, y me despierto y a lo mejor no lo entiendo en su totalidad. En una ocasión le platico una ocasión que en el sueño, no voy a decirle todo el sueño porque es muy largo de contar, pero le voy a decir que en el sueño en particular Dios me puso una carga muy grande para orar específicamente por Areli Basti. Y yo tengo 4 hijos, ¿por qué no Areli Basti, Caleb y Josué? Solo por Areli Basti y mi mamá. ¿Y sabe qué? Siguiente día, mi mamá y mis 2 hijas, yo no entendía por qué, pero me puse a orar, fui obediente. El Señor me advirtió, yo entendí, no sabía qué iba a pasar, pero entendía que tenía que doblar mis rodillas y empezar a orar cobertura sobre mis hijas y sobre mi mamá. El siguiente día sufrieron un accidente cuando estaban construyendo el puente nuevo que conecta a Hueslaco con Mercedes. Ahí hay un puente grande ahí, y mi mamá
nosotros estábamos ocupados. Mi mamá estaba llevando a mis hijas a su clase de piano cuando se pasó mi mamá la salida. Entonces, al querer regresar, mamá retoma el camino, un camino que tenía que haber estado bloqueado con esos barriles, pero que unos de un daycare de ahí cercanas los habían movido para poder meterse. Entonces ella se mete, pues, no conociendo la zona, porque nos estaba haciendo el favor de llevarlas, no conociendo la zona, se mete por ese camino. ¿Y cuál es su sorpresa? En la noche, subiendo el puente se acaba. Y tuvieron un accidente que, hermanos, ese carro quedó colgando de un hilo. Quedó colgando de un hilo. Mi mamá se fracturó todo, se fracturó una pierna completamente. Y mi mamá, como pudo, se brincó al asiento de atrás, sacó a mis 2 hijas, y sintiendo ellas mal, con una pierna quebrada, y el expressway a un lado, y unas niñas pequeñas que tendrían 7, 9 años, mis hijas, más o menos. Y les dijo: si me desmayo, si me pasa algo, no se muevan de mi lado, alguien va a venir a ayudarnos. Le di gracias a Dios. Arely nos habló desde la ambulancia a sus 9 años, porque mi mamá estaba mal herida. Y nos dijo: Mom, Dad, mamá, papá, estamos bien, pero una niña de 9 años nos tuvo que dar esa noticia desde una ambulancia. Y fuimos corriendo al hospital, pero a la vez agradecidos con Dios, porque aunque fue algo terrible lo que experimentaron, Dios resguardó sus vidas. Pero mi relación con Dios, en mi relación con Dios, en cultivar mi relación con Dios, el Espíritu Santo me advirtió y me dijo: algo va a pasar, ponte a orar por ellas. Yo no sabía qué, pero obedecí. Cuando tienes esa cercanía y cultivas tu relación con Dios, tu relación se vuelve tan estrecha que Dios te advierte incluso de los peligros que vienen por delante. Cambios de clima que van a ser inevitables, pero que te prepara. Igual le puedo dar cantidad de testimonios. Cuando mamá fue diagnosticada con cáncer terminal, un día antes, aquí en la oración, Dios me dio un pasaje que yo, no más que compartirlo a las hermanas que estaban en la oración ese día, era para mí. Yo sabía que era para mí. Y ese pasaje me sostuvo en toda esa prueba que pasamos con mi madre. Y le podría seguir contando, porque Dios es protector. Sus alas no nada más regulan la temperatura, sus alas no nada más son impermeables, sus alas también te defienden cuando el enemigo quiere acabar contigo o atacarte o atacar a los tuyos. Hay que vivir bajo la cubierta de las alas de Dios. El salmista entendía esta importancia y decía en el Salmo 17, también versículo 8 al 13, póngase de pie conmigo mientras concluyo: guárdame como a la niña de tus ojos, escóndeme bajo la sombra de tus alas. Y dice el 13, levántate, oh Jehová, sal a su encuentro, póstrales, libra mi alma de los malos con tu espada. Es lo que Dios es capaz de hacer. Pues aún los cabellos, dice Lucas 12:7, de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues más valéis vosotros que muchos pajarillos. Si Él cuida de las aves, decía el himnólogo, dice el himnólogo, Él cuidará de ti. Si Él tiene cuidado de las aves, si Él puso todo ese sistema en la creación de protección, cuanto más a nosotros que somos la niña de sus ojos. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora, dice el Salmo 91, 3 y 4. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Pero estar bajo sus alas es condicional. Tú tienes que escoger correr bajo sus alas.
Dijo Lucas 13:34, otra vez lo leo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Es decir, pudieron escoger correr hacia a refugiarse bajo sus alas o no, pero ellos escogieron no hacerlo. Pero tú, cuando ya no hayas la puerta en el matrimonio, cuando ya no hayas la puerta con los hijos, cuando ya no hayas la puerta con el trabajo, cuando ya no hayas la puerta con las deudas, cuando ya no hayas la puerta con tu cuerpo, con la enfermedad, cuando te invade la tristeza, te sientes deprimido, te sientes angustiado, ansioso, con insomnio, cuando ya no puedes más, Dios sí puede. Es extraordinario saber que Él cuida de ti, que Él cuida de mí, que Él no llega antes ni después, que Él llega como oportuno socorro para refugiarte, para ayudarte, para ampararte, para protegerte, para defenderte. Jesús murió para poder reunir a su creación que no estaba dispuesta a hacerlo, como una gallina reúne a sus polluelos. Él los está buscando ahora mismo para amarlos, perdonarlos, limpiarlos de su culpa y de vergüenza y convertirlos en verdaderos hijos de Dios. Dios extiende sus manos, pero tú escoges. Y una vez que te metes, no te salgas de su protección. Dice el Salmo 57:1: en ti busco protección, me esconderé bajo la sombra de tus alas hasta que haya pasado el peligro. En ti busco, habla en persona, primera persona. Tú tienes que buscar, yo busco, yo tengo que buscar esa protección, yo tengo que esconderme, yo tengo que ampararme, yo tengo que refugiarme bajo sus alas. Hazlo y no te salgas. La gallina está dispuesta a todo con tal de proteger a sus polluelos. Hay una historia en Yellowstone Park que habla de un incendio forestal que hubo en esa zona. Y cuando estaba el guardabosques evaluando qué era lo que había ocurrido, o evaluando la pérdida y la devastación que había provocado el incendio, de repente se encuentra con el cuerpo de una gallina extendida, muerta en el suelo. Y cuando toma un palo para darle vuelta a la gallina que está muerta, se da cuenta que debajo de su cuerpo salen un montón de polluelitos que estaban a salvo y que estaban vivos. Esa gallina podría haber volado para salvar su vida, pero podía haber dejado a sus polluelos, pero decidió protegerlos al pie de un árbol para que el humo no los intoxicara. Cuando las llamas y el fuego llegaron, ella resistió una muerte lenta y espantosa para salvar a sus hijos. Insisto, un amor de madre, un amor supremo, fidelidad absoluta. Las palabras quedan escasas ante semejante muestra de amor, pues Dios, quien en su amor nos ama tanto, hizo exactamente lo mismo. Por eso dice el salmista que nos cubre con sus plumas. Dios es como esa ave que protege y cuida a sus polluelos del calor y les da seguridad y les da amor con sus plumas. Bajo sus poderosas alas hay refugio. Su fidelidad no cambia. Tanto nos ama que estuvo dispuesto a sacrificar su propia vida por nosotros. Jesucristo también podía haber evitado el sufrimiento. Él también, como esa ave, pudo haber pasado el Calvario de largo, pero Cristo decidió subirse a la cruz para salvarte a ti, para salvarme a mí. Nosotros no podríamos hacer nada para evitar el fuego que nos consumiría a causa del pecado, porque la paga del pecado era la muerte eterna en el infierno. Pero Él, en su absoluto amor, eligió morir por nosotros, ponerse en nuestro lugar, para que con su muerte tú y yo tengamos vida, y vida en abundancia, y vida eterna. Alábale que Él vive. Sus alas de amor nos protegen y están siempre extendidas. Hoy están aquí extendidas los brazos de Cristo. Esos brazos que se extendieron en la cruz están listos para abrazarte si tú corres a Él. Están listos para cubrirte si tú te amparas bajo sus alas. Están listos para ayudarte.
Si hoy estás triste, deprimido, si hoy estás pasando por un mal momento, por crisis, por alguna prueba, por alguna lucha, por alguna enfermedad, te sientes, por momentos piensas que Dios te ha abandonado, Dios hoy vuelve a decirte con voz clara y poderosa: mis alas te cubrirán, no temas, no temas. La protección bajo las alas de Dios no significa la ausencia de tribulación, sufrimiento, dolor o peligro. Pero qué reconfortante saber que Él es una fuente de gran consuelo, que es permanente, que permanece en los hijos de Dios, y que recibiremos su protección divina. Él con sus plumas te cubrirá y con sus alas te dará refugio. Sus fieles promesas son tu armadura y tu protección. Dios te está llamando con el cacaraqueo divino a ampararte bajo sus alas. ¿Acudirás al llamado o serás el polluelo rebelde que no se esconde bajo la gallina y que lo toma el depredador?